Normalmente, ¿a qué edad ya se puede diagnosticar a una persona que tiene autismo? Mira, el reto de nosotros es tener un diagnóstico temprano, que es antes de los 3 años. Un Ujú. clínico experto podría diagnosticarte incluso antes de los 2 años. Eh, lo que pasa es que como esto es una condición del neurodesarrollo, las Ujú. manifestaciones clínicas van a ser a lo largo del curso de la vida. Claro. Y Mm. entonces, mientras más pequeñitos son, te pueden dar las primeras manifestaciones clínicas. Y generalmente estas ya se vuelven sólidas, consistentes en el tiempo antes de los 3 años, pero como te dije, antes de los 2 años se puede lograr ya el diagnóstico. Acá hay que observar mucho y conversar mucho con los padres y dar seguimiento. Cuando uno Ujú. cumple todas esas condiciones, el diagnóstico va a ser temprano. Lo que pasa es que muchas veces el diagnóstico no es temprano. Usualmente a nivel mundial el diagnóstico aparece a los 5 o 6 años en promedio. ¿Y cuál es el drama acá? Que si yo diagnostico tarde, la probabilidad de ayudar en algo tan sensible como el lenguaje, se me acorta la ventana. Recuerden que para ayudar en el lenguaje yo tengo una ventana estrecha, que son pocos años. Ujú. Podría esperar hasta ciertos 7, 8 añitos. Pero antes, si yo llego antes, y el lenguaje es pronóstico, si yo intervengo sobre el lenguaje y mejora, va a mejorar mucho su futuro, el futuro de la familia. Por Ujú. eso el reto es el diagnóstico temprano. Ujú. Y por decir, cuando los padres o cuando una persona acude a consulta, ¿en una sola consulta se puede hacer o tienen que ser una serie de sesiones como para de repente dar unas con seguridad o con mayor certeza de que en verdad tiene o está desarrollando esa condición? Eso depende porque el diagnóstico siempre va a ser operador dependiente, ¿no? Una persona de amplia experiencia ante un paciente que tiene muchas manifestaciones clínicas, probablemente como un alto índice de sospecha podría ser una consulta que solamente la va a complementar con algunos exámenes auxiliares y punto, ya tiene el diagnóstico. Ujú. Otros casos con sintomatología no tan florida y si yo tengo menos experticia, de repente me va a tomar más tiempo o si no el uso de instrumentos para ayudar a precisar el diagnóstico. Pero eso va a depender mucho de en el momento en el cual te encuentras con el paciente, de las características del paciente y de tu nivel de experticia. Ujú. Y en su experiencia, ¿ha habido de repente algún caso que ha sido un reto poderle dar un diagnóstico y decir si es autismo, algo así? Sí, siempre hay, sobre todo los chicos que tienen muy buen funcionamiento, terminan ser retadores porque hablan con normalidad y nosotros comenzamos, venga, que hablan, dan horas, unen palabras, forman frases, tienen diálogos fluidos, pero de repente nosotros comenzamos a prestar atención a la forma del habla y vemos que su habla es monocorde, hipomelódica, entonces ya comenzamos a ver otro tipo de características, de alteraciones y resulta que ese jovencito tiene disprosodia, que es una forma diferente, no tan obvia y tan rústica en su presentación como no hablar o no unir palabras, que ya es fina, pero que necesita entrenamiento para la identificación. Siempre retos. Y eso es bueno. Cuando viene un paciente que tiene un reto en el diagnóstico, es bueno porque va a tener mejor pronóstico. Y una vez que yo lo Mm. tenga claro, ya sé qué es lo que voy a cuidar. Lo que voy a cuidar es la comorbilidad que podrían presentar los chicos de alto funcionamiento, que es sobre todo el bullying, la ansiedad, Claro. la depresión, que son cosas que les suelen pasar. Y sobre eso trabajamos, ¿no? Claro, yo he visto, no sé, creo que últimamente veo gente de mi círculo cercano que son adultos pues de mi edad y veo que de repente hablan y cuentan que les han diagnosticado autismo. ¿Cómo es que una persona adulta puede llegar a tener aparentemente una vida normal y de repente tener un diagnóstico como ese? Claro, porque el espectro es amplio Ujú. y nosotros podemos tener emperadores que han tenido autismo, presidentes que han tenido autismo, empresarios, multimillonarios, profesores. Venga, que veamos el autismo como un espectro increíblemente amplio que sí van a tener algunas áreas diferentes, alteradas en algún aspecto, pero que no necesariamente autismo significa discapacidad, autismo significa mal pronóstico en la vida, ¿no? Ujú. Muchas personas se van a casar, tener hijos, enamorarse. Si los diagnostican es porque tendría algunas características que si bien no le han impedido estudiar o tener amigos, seguramente va a tener solo un grupo selecto por las características del autismo, pero porque no ha impactado ahí.
pero mientras más funcional es la persona o menos severidad tienen los síntomas del autismo, las dificultades pasan por otro lado, ¿no? ¿Y cuál es el otro lado? Las comorbilidades que suelen tener las personas de alto funcionamiento, principalmente como la ansiedad, la depresión, etcétera. Y esta condición agrupa a otras más condiciones. O sea, tenemos el autismo más allá de ese trastorno de neurodesarrollo. ¿Qué otras patologías se podrían agrupar en ese mismo bolsa, por así decirlo? ¿Eso es el espectro autista o es otro tema, por decirlo así? Por ejemplo, cuando nosotros lo buscamos en el DSM-5, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene un código como tal claro. cual, está agrupado en otro trastorno más grande. Aquí hay un concepto que es bien importante, ¿no? Digamos que dentro de los, vamos a llamarles trastornos del neurodesarrollo, se encuentra el autismo, pero dentro de los trastornos del neurodesarrollo está el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, está el trastorno del desarrollo intelectual, está los TIC, está, que hay varios trastornos, digamos, dentro de los manuales de clasificación que utilizamos, que principalmente tienen una utilidad práctica para reconocerlos y poder trabajar con los sistemas de salud, pero que definitivamente tienen limitaciones, estarían agrupados ahí, ¿no? ¿Cuál es el reto de los trastornos del neurodesarrollo donde está el autismo? El reto es que hay una superposición en las características clínicas y hay mucha comorbilidad. Entonces, cuando una persona tiene autismo, no queda en decirle que tiene autismo el padre, sino en estudiarlo para ver qué comorbilidad tenga. Porque un niño con autismo y déficit de atención, si tú no le ayudas en su déficit de atención, va a tardar más tiempo en hablar. Y si tarda más tiempo en hablar, el pronóstico empeora. Y no solamente eso, que puede tener más riesgo de maltrato. ¿Por qué? Porque como es tan inquieto y no lo entienden, comienzan a castigarlo. Entonces, el reto empieza por diagnosticarlo, pero sobre todo hay que estudiarlo y comprenderlo, ¿no? Y ahí, todo el espectro tiene grados. ¿Cómo lo clasifican? O sea, de acuerdo a los síntomas. ¿Leves? ¿Cómo se clasifica? Bueno, esto de las clasificaciones tiene que ver sobre todo las escalas que tú utilices. El DSM-5, que es la escala americana, nos habla de niveles de apoyo, que se ha popularizado en los padres de familia, que siempre cuando van a consulta te dice ¿qué tipo de autismo tiene mi hijo? 1, 2 o 3. En verdad, en el fondo son niveles de apoyo, ¿no? Cuando hay una alta necesidad de apoyar, lo que sea el nivel 3, y cuando hay una necesidad leve de apoyo, que sea el nivel 1. Entonces, un niño que tiene discapacidad intelectual, que de repente tiene un problema, una cardiopatía, que de repente también tiene un problema de una comorbilidad, una neurofibromatosis, y tiene autismo, pues se da nivel 3, ¿no? Porque su nivel de dependencia es altísimo. Pero un niño que solamente tiene ligera alteración en el lenguaje, que tiene dificultades para socializar levemente y que tiene un interés profundo por la historia, seguramente él va a ser un nivel 1, porque el nivel de apoyo que requiere es mínimo, pero requiere apoyo, claro que sí. Cuando aparezca el reto que en ese caso de repente en él va a ser la integración social. Entonces, ese tipo de clasificaciones más dependen sobre el nivel de apoyo que requieren, ¿no? Y estabas hablando acerca de cuando el personal médico llega al diagnóstico, ¿qué herramientas usan? Obviamente entendemos que la parte clínica es primordial, ¿no? De todas las características que ves, pero ¿en qué otras herramientas se apoyan para poder dar o llegar al diagnóstico? Si es que de repente, no sé, pues, imaginemos imágenes, laboratorialmente, o test, etcétera. Venga, esa pregunta me parece clave. Los padres de familia tienen que saber que el diagnóstico del trastorno del espectro autista está basado en la historia clínica. Y la historia clínica es la elaboración de todos los antecedentes, la observación, la evaluación física, la evaluación mental de la persona. Y con eso tú vas a tener suficiente información como para tener un diagnóstico. Lo que pasa es que a veces tú vas a necesitar de exámenes auxiliares, porque no, como te dije, el autismo a veces no viene solo. Claro. Entonces ahí se pueden pedir pruebas de imagen. Pero decir que nosotros a través de las pruebas de imágenes diagnosticamos autismo, eso, hasta es un problema ético, porque gastarte cierta cantidad de dinero en una resonancia, en un electroencefalograma o en alguna prueba carísima, con las pocas condiciones económicas que tienen para decir que tiene autismo, hasta parece un poco cruel. Sí se pueden requerir esas pruebas, pero en determinados pacientes. Es que, ¿sabes qué? Siento que a veces la gente no cree
que el médico haya cumplido su función solo examinando la parte clínica o viendo la parte clínica. A veces creo que necesitan que tengan la confirmación radiológica, la confirmación imagenológica, laboratorial, para decir, sí tiene razón. Pero a veces siento que desconfían de que solo con hacer una buena historia clínica, como mencionas, o tomando muy en cuenta, claro, las manifestaciones corporales, físicas o de conducta que presente el paciente, a veces con eso es casi más del 50, 60% para poder dar un diagnóstico, ¿no? Sí, yo creo que un poquito pasa porque cuando nosotros los médicos interactuamos con el paciente, a veces nos detenemos y nos alegramos solamente con dar el diagnóstico y dar un tratamiento. Y nos olvidamos de dos características fundamentales. Una es educar al paciente y la otra es consolarlo. Si nosotros le dedicamos tiempo a educarlo, el paciente comprende y el paciente se da cuenta cuándo sí o cuándo no va a requerir un examen, ¿no? Entonces, digamos, hay un esfuerzo que hay que ponerle a la educación, y educación es dedicarle tiempo, absolver sus dudas, brindarle grupos de apoyo, trabajar interdisciplinariamente con un equipo, y todo eso va a ayudar a que el paciente comprenda. Sí es cierto, va a haber muchos pacientes que también por la negación, por no querer aceptar el diagnóstico, van a buscar y van a gastar dinero tratando de buscar una respuesta que les diga que no. Pero eso Sí, es un claro. poquito el sufrimiento del padre, ¿no? Claro.